En esta semana, que es la número 28 del tiempo ordinario en el año impar, vamos a iniciar lectura de algunos pasajes muy importantes de la carta a los romanos. Si tú vas a la Biblia, te encuentras con una cantidad de cartas. Hay cartas de Juan, hay cartas de Pedro, hay cartas de Judas, carta a los hebreos, carta de Santiago, pero sobre todo hay un bloque bastante grande que ocupa una porción generosa del Nuevo Testamento, que son las cartas de San Pablo. Tal vez te has preguntado alguna vez con qué criterios se han ordenado esas cartas en la Biblia. Bueno, el criterio es muy sencillo. Van de la más extensa, que es la carta a los romanos, a la más breve, que es la carta a Filemón. La carta a Filemón prácticamente es una sola página. La carta a los romanos son 16 capítulos. Y yo quiero que hoy tomemos conciencia de la importancia que tiene este documento. La carta a los romanos podemos decir que fue también una especie de carta de presentación del apóstol San Pablo ante una comunidad que no lo conocía a él personalmente y una comunidad que por supuesto él tampoco había fundado. De hecho, uno de los misterios fascinantes del cristianismo es ¿quién fundó la comunidad cristiana en Roma? No tenemos certeza de eso, pero todo parece indicar que en esa fundación hubo sobre todo muchas manos humildes, muchas personas, seguramente de los estratos sociales más bajos, que llegaron a Roma y que empezaron a reunirse y a vivir su fe. Entonces Pablo tiene planeado ir a la ciudad de Roma y quiere, como una especie de embajada previa a su llegada, quiere contarles qué es lo que él predica. Quiere contarles quién es él, pero básicamente contándoles qué es lo que él anuncia. Y esto hace de la carta a los romanos un documento único. No es que esté absolutamente toda la teología de San Pablo en la carta a los romanos, pero podemos decir que el núcleo principal está ahí. Como hemos comentado otras veces, también la carta a los romanos es importante desde el punto de vista histórico. En particular, porque en el siglo XVI, cuando un monje agustino llamado Martín Lutero se debatía en medio de una especie de desgarramiento interior y no lograba encontrar la paz, fue la carta a los romanos su principal luz. Tanto que se puede decir que Lutero quiso leer todo el Nuevo Testamento, incluso toda la Biblia, a la luz del mensaje central de la carta a los romanos. O sea que desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista ecuménico, o sea, de diálogo con cristianos no católicos, la carta a los romanos es importantísima. Hoy empezamos esa lectura selecta de pasajes de la carta a los romanos y solo quiero, para cerrar esta breve reflexión, solo quiero recordar con ustedes una de las expresiones que utiliza Pablo, porque es la convicción que él tiene. Él está convencido de que Cristo mismo lo ha puesto en la misión. Y él está convencido, pero totalmente convencido, de que esa misión que le ha dado Cristo se puede sintetizar en estas palabras: llevar a los pueblos a la obediencia de la fe, lo cual significa que conozcan todo lo que Dios ha hecho por ellos y que a ese Dios que se ha revelado le ofrezcan todo su amor y toda su obediencia. Y lo que a mí me impacta tanto de esa frase es que eso es lo que hacemos o queremos hacer nosotros los dominicos. Pero te digo algo mejor. Eso es lo que tiene que hacer toda la iglesia. Lograr que todos los pueblos conozcan cuánto nos ha amado Dios, porque lo ha manifestado en la persona de Cristo, porque lo ha hecho realidad en nuestros corazones con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que conociendo ese inmenso amor, nosotros obedezcamos a Dios, para que le demos un sí resuelto a Dios. Eso es lo que Pablo consideró su misión, y esa, aunque no lo creas, es también tu misión y la mía. Que Dios te bendiga.